¿Cuál es la clave de una buena corrección de color? Un teclado cool, un monitor caro, una cámara de cine, una habitación pintada de gris medio. Un poco de todo lo anterior puede ayudar. Pero, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Esta pregunta me la hago en todos los ámbitos de mi vida, para llevar mi energía y foco en aquello que me da la mayoría de beneficios. Esto se llama ley de Pareto. Hay un 20% de acciones que te da el 80% de resultados. Entonces, ¿cuáles son para mí el 20% de cosas que hacen un buen color? Grabar el ojo RAW es una. De manera que tienes más margen para llevar la imagen hacia donde tú quieras sin destruirla. La profundidad de bits. Es como pintar con una paleta así o una así. Entre más bits, más posibilidades. Pero también tendrás archivos más pesados. Encuentra un equilibrio. La luz. Una imagen superexpuesta o mal iluminada es un mal comienzo para tener colores bonitos. También afectará la calidad de la luz. Una farola o una bombilla barata no es ejemplo de calidad. El sol sí. Otra de las claves es utilizar DaVinci Resolve y saber cómo funciona su estructura de nodos. Que por cierto, si quieres conocer el secreto de los nodos, te dejo un enlace en la descripción para poder sacar mejores colores con ellos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, también puedes comprar la fórmula secreta a otro colorista que te guste. Pero eso podría sonar a que he vuelto a sacar mi Powerade de mi 16, que mola película, y que te lo estoy intentando vender. Eso como artista no sería ético. Ya que sigues aquí, Aprovecho para contarte un poco más. es la corrección de color que he ido construyendo y utilizando casi desde que empecé en esto de hacer contenido, Allá por el 2022. y tiene una estética que persigo desde que tiré mi primera foto en analógico, En el 2015. Desde que descubrí que se grababan videoclips en película, por 2019. y desde que cargué mi primer rollo. 2023. Grano, colores vibrantes, defectos como la Lesion, una estética bastante alejada de lo que te da el vídeo digital moderno. Aunque gracias a la flexibilidad de los archivos de las cámaras actuales, incluso de algunos móviles, con la combinación de ajustes necesaria, puedes conseguir un look con esa esencia, o al menos con más personalidad con imagen limpia y digital, en mi opinión. La idea de utilizar un Powerade nace en parte de la ley de Pareto, una ley que se cumple hasta en el día a día. Por ejemplo, Utilizo las mismas 4 camisetas todas las semanas. ¿Qué hacen el resto? pues estorbar. Ocupan espacio y hacen que me cueste más encontrar las 4 que me pongo. El 80% de mis ingresos provienen del 20% de mis clientes. Sabiendo esto, ¿tendría sentido descuidarlos? La conclusión a la que he llegado en estos años es que tener pocos clientes y cuidarlos mucho es la estrategia ganadora. Esto lo aplico también a la hora de crear contenido o piezas audiovisuales. Para eso tengo todos estos elementos. ¿Qué pasa? Que todos requieren tiempo y que mi tiempo es limitado, por lo que tengo que decidir dónde coloco el foco. Personalmente lo dirijo aquí. Historia y guión técnico. Si escribo, Paneo con tilt down hacia la bombilla plano medio cerrado. Aguanta un segundo y paneo brusco al sol. esto último en amarillo es el guión técnico, o sea, ponerle imágenes a la historia. Esto, junto al guión, es lo que considero que construye un gran vídeo, aunque el resto de cosas estén más descuidadas, o sea que son mi 20%. ¿Qué es lo que pasa? Que por deformación profesional me gusta ver una imagen, un fotograma bonito. Si a eso le sumamos que mi novia, que también es mi socia, es colorista, que en redes sociales el primer impacto cuando haces scroll en parte es el color y que de ese primer impacto depende que te sigan viendo o no, al final se convierte en obligatorio prestarle atención. Lo que no es obligatorio es empezar el color siempre de cero. Ahí es donde entra un Powerade, que me permite reducir mucho el coste energético y de tiempo, con lo que puedo seguir manteniendo el foco en lo que para mí es más importante.